¿Qué tal, comunidad? El día de hoy tenemos pues a una invitada bastante carismática. Estuvimos platicando hace unos minutos. Le quiero presentarles a Sofía Berry, la bruja turquesa. Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias por invitarme. No, pues te agradezco mucho. Fíjate que hubiera querido que las cámaras y los micrófonos los hubiéramos tenido allá abajo porque estuvo muy buena la plática, ¿no? Pero ahorita la retomamos, no hay problema. Perfecto. Pues mira, para iniciar con la conversación, me gustaría que le dijeras a la audiencia, pues, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a el trabajo de la gestión emocional y la toma de conciencia. ¿Qué quiere decir? Doy terapia. Así, pero sobre todo esta parte, o sea, está enfocada la terapia a tomar conciencia sobre nuestras reacciones emocionales y cómo dejar de ser reactivo a ser proactivo, que en palabras más terrenales, sí, cómo dejar eh, de cómo evitar que nuestras emociones nos controlen a nosotros y nosotros controlar las emociones, no reprimirlas, Sí, no reprimirlas, claro. controlarlas. Por eso se habla de gestión para no malinterpretar, porque realmente cuando yo controlo, cuando estamos hablando del control no es manipulación. Manipulación es, no, o sea, yo hacer un esfuerzo por que no se note o que no se vea, no, es, aquí están, pero cómo las manejo, eso es la gestión, cómo las manejo para que trabajen a mi favor y no en mi contra. Sí, porque uno puede, bueno, si las reprimes podrías explotar. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, los mortales lo podamos entender. Cuando tú mencionaste esa parte de que tenemos que saber gestionar las emociones, recuerdo pues esta noticia de aquí en el estado de Veracruz. Pues una persona, un señor iba con su familia a un centro comercial. Pues imagínate un fin de semana, qué padre convivir con la familia, ¿no? Cuando llega al estacionamiento, parece que un conductor llega y le gana el estacionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si el señor se enoja, Sí, se dicen de palabras sí. y en ese momento pasó lo inevitable. La otra persona bajó, con un arma blanca y pues le lesionó el ojo, ¿no? Ajá. Siempre, esa historia me gusta mucho porque me hace reflexionar de que tenemos que aprender a gestionar las emociones y más cuando estás en el volante, porque parece como algo bien extraño que hasta te envalentonas. Si alguien se te cruza, te enojas, te peleas y no mides las consecuencias. Ese día pudo haber sido un fin de semana muy padre con su Sí, familia, ¿no? sí. Pero yo me pongo a pensar, siempre se va a acordar que ese día perdió el ojo y la otra persona fue a la cárcel por no gestionar bien las emociones. Exactamente. Entonces, para mí ha sido muy importante porque ya saben que en la niñez es cuando vienen todas esas cuestiones. Pues en mi casa no, yo no entendía qué pasaba, ¿no? O casi nadie entiende cuando somos niños qué pasa y interpretamos las cosas de maneras, ¿no? Para podernos proteger. Y entonces es por eso que empezamos a controlar, a manipular las emociones para que no salgan, ¿no? Porque pues no está bien mostrarlas, ¿no? Ahí, por ejemplo, quiero preguntarte qué opinión te merece esta situación. El caso el caso de los japoneses, que ya ves que se dice mucho, Mm. que debido a su cultura ellos reprimen demasiado sus emociones. No pueden expresar pues el amor que le tienen a otra persona. Es que es esa la parte, o sea, yo lo que he entendido en estos últimos tiempos que facilita mucho el entender todo esto es el equilibrio. O sea, las emociones, para empezar, hay que entender que la emoción es energía en movimiento, ¿eh? Energía, emoción, movimiento, ¿no? Mm. Ese es, o sea, cuando entendí lo sencillo que es entender, ¿no? Entonces, la emoción es básica para nuestra existencia porque es la que nos genera energía, somos como unos dínamos. Entonces, la emoción hace que se recargue la energía dentro de nosotros o se abren los canales para que la energía también entre de ambos planos, del plano externo y del plano interno, que también sería la tierra. Entonces, las emociones es lo que hacen, como que la llave de que entra al motor, ¿no? Ahí está todo, pero entonces, o sea, ese primer, ¿no? Detonación para que encienda, ¿no? Entonces,
la detonación siempre va a estar ahí y va a haber momentos en que no lo vamos a poder darnos cuenta hasta que ya detonó, pero el trabajo es ese, es ¿qué hago con toda esta energía? ¿La dejo salir como va? Digo, no, esto es mal, la imploto, ¿o qué hago con ella? ¿No? Entonces, esa es la raíz y la base de todo el trabajo que yo hago, ¿no? Muchos pacientes me dicen, ay, pues ¿cómo le hago para esto? Respira. Que esa es la base o sea, la emoción es el arranque del motor. ¿Y qué sería la respiración? Por ejemplo, las velocidades, o sea, todo, Ok. ¿no? Porque un auto puede ser muy peligroso si no lo sabes controlar y pues si no lo prendes, pues no tampoco te va a servir de nada, ¿no? Ahí se te muere como le dicen los jardines, o cómo le llaman, a los coches que se quedan ahí afuera echándose a perder, ¿no? Las jardineras, Sí, se me ¿cómo fue le el llaman? nombre, ¿no? Pero, o sea, los pone como en lotes ahí. Entonces, o sea, sí, las emociones son necesarias para la vida y hay gente que hemos tenido tantos conflictos con las emociones que preferimos no sentir, entonces nos vamos al otro extremo. Entonces, el equilibrio es este. Las emociones están ahí, ¿qué hago con ellas? ¿Las exploto? O sea, ¿las aviento como sean y saber qué pasa? ¿O me las trago y entonces me enfermo? ¿Qué hago con ellas? Entonces, esa es por eso la toma de conciencia va a pegar de la mano, porque ahí es donde nosotros tenemos que observarnos a nosotros mismos y entonces hacer los movimientos pertinentes para poder liberar la energía porque necesita salir de alguna manera, pero de manera contenida. ¿Qué significa contener? Contener no es reprimir, contener es detener tantito, a ver qué está pasando aquí, la observo, la checo, ahora sí, la saco, pero Ok, entiendo. ¿no? Como con una, como con la manguera. Entonces, en vez de que salga así el chorrote, ¿no? Le pongo la manguera y entonces ya yo lo voy controlando y aunque está siempre ahí el agua, yo decido si salen chorritos, si salen líneas, si sale todo junto, ya yo decido. Entonces, esa es la maravilla de cuando aprendes a gestionar desde la toma de conciencia, que tú ya decides cómo usar esa energía. Entonces la puedes usar para un montón de cosas siempre que se hace de manera consciente, pues obviamente que te hacen bien. Y casi siempre lo que te hace bien no le va a hacer daño a los demás. ¿Podrías darme algunos ejemplos de cómo se hace esta gestión? O sea, en lo práctico, ¿no? Práctico. Y siempre le digo a mis pacientes, oye, pero ¿qué tengo? A ver, ¿ya respiraste? No. O sea, si no respiras, el siguiente paso nunca va a llegar. Entonces, para mí también es muy importante, sobre todo, facilitar las cosas, porque hay un montón de información y hazle por acá y hazle por allá y haz decretos y haz no sé cuántos y vete a Chalma y la ayahuasca y todo eso, está muy bien, pero requiere un proceso para llegar a esos puntos. Entonces el problema es que no te dan el ABC. Y entonces estamos yendo a un montón de, ¿cómo se llama? De rituales y vamos a los temazcales y vamos a las pláticas y todo es bueno, pero tenemos que llevar una base para poder entender y para poder usar esas herramientas, ¿no? Ok, me gustaría preguntarte unos ejemplos de, pues digamos que de sesiones o casos de personas que pues has atendido, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas por las cuales te buscan? La problemática por la que me buscan es muchas veces porque no saben qué hacer con su vida. O sea, llega un momento crítico en donde ya no sé, o sea, yo tomo mis propias decisiones y la cago, ¿no? Y no, y no, y no, y sí, pero luego no, y empiezo a crecer y me voy al suelo, ¿no? Entonces, la gente llega a terapia, o llegaba antes, ahorita ya saben que la terapia ayuda mucho como a brincarse ciertas experiencias, ¿no? Pues lo que hace el terapeuta, sobre todo en mi caso, es pues a través de la experiencia le dices, por ahí no es buen lugar, no, no,
No es porque la teoría, no, porque ya pasé por ahí, de verdad, prefiero ahorrarte ¿no? ¿Un ejemplo de eso? Pues, su mecha, pues en las relaciones, por ejemplo, De acuerdo. ¿no? Que es, ¿no? Lo que llega la chava así, ay, pero dice que sí me quiere y que va a dejar a la esposa, y dices, no la va a dejar. No la va a dejar. No, pero sí me juró y me perjuró. No la va a dejar. Vea las telenovelas. Ay, sí. Ni en las telenovelas los dejan. No dejan. Es cierto, ¿eh? Entonces, o sea, hay ciertos, es que lo maravilloso cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos y aprendemos a conocer a las demás personas, nos abrimos también a observar, es que tenemos patrones, tenemos patrones. ¿De comportamiento te refieres? Totalmente. Y de lo que hablábamos hace rato también, los hombres tienen un patrón de comportamiento y las mujeres tenemos otro patrón de comportamiento, aunque nos creamos muy machas y aunque ellos se crean muy princesos, lo traemos en nuestra genética, pues. Ajá. Y bueno, me gustaría preguntarte, pues también otros ejemplos de, pues de problemáticas por las cuales te buscan. Bueno, te digo, ese es el de las mujeres que quieren saber por qué los hombres son como son. Y también de hombres que quieren saber por qué las mujeres son como son, porque es que realmente no nos entendemos precisamente porque no vivimos como viven unos y los otros. En otros casos, pues, sobre todo, fíjate que muchos por las relaciones, y ya cuando hay gente que ya sabe que el problema son ellos o lo que hay que trabajar está en ellos, que ya es gente que ya como que ya avanzó, porque siempre es o el trabajo, o la relación con la pareja, o una relación con mamá, con papá, ¿no? Sí. O que los hijos que están, ¿no? En la adolescencia y que no los entiendo y no sé qué más. Pero la gente que ya sabe que el trabajo está en ellos, pues ya es más como buscar cuál es el detonante de sus problemas. Y por ejemplo, ¿te ha pasado que llega una persona, me imagino, quejándose, oye, es que mi problema es que mi papá, mi mamá me ponen muchas restricciones y no sé qué? Ujú. Y al darse cuenta de, no sabes qué, mi hijo, el problema eres tú. Ah, caray, ¿cómo lo toman? ¿Ha pasado? Sí, es que el problema no es la persona. El problema lo genera la persona. Entonces, si el problema eres tú, pues está cañón, ¿no? Tienes que cambiar tú. Pero no, el problema no eres tú. El problema es que tú creaste un problema a partir de ciertos patrones de creencias. Entonces, acá la cuestión es encontrar tu creencia que te llevó a comportarte o actuar de esta manera y observar si esa actitud y si ese programa te está ayudando a ti a tener una vida, pues, ¿cómo se diría? Que disfrutes, por decirlo así. Exacto. Entonces, lo más maravilloso de todo esto es que cuando entiendes que esa es la problemática, todo se simplifica, Ok. todo se simplifica. Entonces, no hay problema, o sea, los problemas son situaciones que ocurren, pero ¿por qué ocurren esas situaciones? Porque yo las provoqué. ¿Desde dónde? Desde mis pensamientos, desde mi patrón de pensamiento. ¿Desde dónde? Desde las creencias que se me inculcaron. No, entonces, cuando nos vamos hacia atrás, hacia la raíz, es mucho más fácil resolver. Ok, fíjate que eso me hace recordar también una entrevista que tuvimos con un compañero, hace tarot Ajá. terapéutico y me comentó esto. Hay veces que una persona llega pensando que su problema es uno, pero realmente ya en la lectura del problema sale a relucir. Un ejemplo, llega un hombre y te dices, yo necesito saber información sobre una propuesta de trabajo. Tengo miedo, no sé si irme de la ciudad, me preocupa. Ajá. En la lectura sale otra cosa. No, mira, Sí. lo que veo que te preocupa es tu relación personal. Fíjate que te voy a platicar porque hago yo lectura de tarot también. Yo empecé con la terapia, que ya luego te contaré mis inicios. Acá la cuestión, cuando tú estás en una terapia emocional, tú llegas y, a ver, cuéntame qué le pasó. No, pues 3 horas para platicar lo que le pasó, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, mientras me vas platicando, hay ciertas cosas que dicen, esto es información importante, esto viene del subconsciente, esto lo dijo así nomás, sin darse cuenta, voy agarrando información que me ayude a ayudarlo. La diferencia con el tarot
es que tú agarres el tarot. A ver, nada más dime cuál es tu problema. Mi problema es con el jefe, ok. Y en el tarot ya sale sin que me hagas toda la historia. Entonces es mucho más rápido ir hacia el foco, o sea, hacia la raíz. Eso es lo maravilloso del tarot terapéutico. Ok, que también tú lo haces, ¿no? Exactamente. Para mí el tarot es una herramienta para ayudar al otro a que se dé cuenta cuál es su conflicto. Mm, entiendo, sí, porque uno piensa que el conflicto es otro, pero digamos que aquí el verdadero problema es lo que te aqueja por dentro. Entonces de repente me dicen, no, pues es que, como tú dices, ¿no? Quiero saber si me va a quedar mi trabajo o me tengo que ir, ¿no? Entonces la carta me dice, pues tú tienes que saber si quieres estar ahí. O sea, si tu duda es quedarte o irte es porque tú tienes una duda interior. Y o sea, no te puedo decir qué vas a hacer, pero te puedo dar las herramientas para que descubras qué quieres hacer tú. Mm, Porque el futuro lo creamos nosotros. ¿De dónde? ¿Desde lo consciente o desde lo inconsciente? ¿Quieres un futuro disfrutable? Tiene que ser de lo consciente. ok, Entonces, la conciencia tiene que ver con lo que yo deseo. Y como en la niñez nos prohibieron hacer lo que deseábamos, que había veces que como éramos chiquitos, pues yo vi la película de Superman y me sentí Superman, porque cuando somos niños nos sentimos que todo lo podemos, porque somos un espíritu que todo lo puede, pero el cuerpo y la mente no pueden con todo lo que el espíritu puede, pero no lo sabemos. Entonces llegamos, nos trepamos al quinto piso y queremos volar. Y no, aquí en la Matrix corporal no se puede. ¡Ah! O tal vez sí. La cosa es que todavía no ha llegado nadie a ser Superman, ¿no? ok, Entonces, el adulto pues tiene que limitar, ¿no? Al niño para proteger su integridad, pero dentro de esa protección también hay miedos de los padres que hace que en vez de delimitar para que se vean por un camino, terminamos cerrándoles muchas puertas, ¿no? Porque eso es lo que le pasa al adolescente. El adolescente en su niñez, aunque ha vivido reprimido, vive seguro porque no tiene que tomar decisiones. En el momento que empieza a crecer y esas seguridades le empiezan a estorbar, pues busca ir a otro lado, pero tampoco tiene la libertad de hacerlo. Entonces, entre lo que no le gusta y lo que no puede, es cuando entran en conflicto. Entonces, muchos de ellos, pues, si no tienen un apoyo familiar sano, pues, sí, está muy complicado. sí, entiendo. Que se da, bueno, lamentablemente se da mucho ese tema de que no hay mucho apoyo familiar. Hay muchas familias disfuncionales y Todas las familias son disfuncionales. así, todas. Ah, caray. Pues es que todos tenemos programas que venimos arrastrando de la sociedad, de la familia, la familia es digamos que el núcleo de la sociedad, ¿no? Claro. Y que también, ya yéndonos a otras, ¿no? Las culturas y todo eso también tienen creencias muy arraigadas que vienen culturalmente, ¿no? O sea, si tú en una cultura, no sé, para decirla rápida, una cultura católica, llega una persona con, musulmana, no sé, pues no va, ¿no? La gente no lo va a aceptar a menos de que cumpla con las reglas de esa comunidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, Perdón, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que inclusive las reglas hasta de la casa de tus padres, por decir algo, ¿no? sí, o sea, a veces pues son necesarias para la convivencia, ¿no? Pero no tiene por qué ser siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que te decía con mi hijo, ¿no? Si vas a entrar a una casa donde la norma es quitarse los zapatos antes de entrar, si quieres entrar a la casa te los tienes que quitar. También eso es muy importante, o sea, no es yo hago lo que quiero donde yo quiero, no, ¿no? Pero, y sin embargo, que tu espacio tú también lo puedes hacer como a ti te guste, ¿no? Porque cuando es tu espacio, también conocerte, qué es lo que te gusta y lo que no. Entonces, pues es un trabajo, no es fácil, o sea, es sencillo dar las herramientas, como te decía, es muy sencillo dar el ABC, pero el trabajo interno no está fácil. Ok, entiendo. Y pregunta, también regresando al tema de tus consultantes, Sí. ¿quién te consulta más? ¿Mujeres, Mujeres, hombres? Ok, mujeres. Lo que pasa con los hombres, y no es que no sean conscientes y todo, es que el hombre resuelve más práctico.
Nosotras somos más internas. El hombre resuelve en la acción. Sí necesita como ese apoyo del apapacho, del chiqueo, y después ya están bien otra vez. No necesitan entrar tan a fondo a sus, ¿no? Nomás como que necesitan el apapacho y a lo que sigue. Ok. Pero sí hay hombres más sensibles que sí necesitan ese trabajo más interno, ¿no? Que si todos los hombres hicieran el trabajo, pues yo creo que cada quien, ¿no? Es su propia guía, ¿no? Sí, hay veces que hay gente que con tantito ya, con eso se sienten bien. O sea, es también como esta parte de lo que se busca es el bienestar. Si tú te sientes bien viviendo en la calle, tapado con un cartón, realmente te sientes bien, ¿cuál es el problema? Y a muchos pacientes cuando empiezan, es que yo estoy haciendo esto y ¿cuál es el problema? Y le vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema? Si a ti te gusta, ¿le haces daño a alguien? ¿Cuál es el problema? Y de repente nos damos cuenta que el único problema es que los demás no me aceptan. Pero si tú te sientes, o sea, también es una cuestión de preguntarte, sobre todo, este trabajo es de tener mucha honestidad sobre sí mismo. Porque a veces pensamos que estamos bien y en el fondo no estamos bien, no nos sentimos bien. Entonces, yo me siento bien así con mi marido que nada más me pone atención de vez en cuando. Ok, si es cierto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás aquí, no? Exacto. Entonces, siempre se pregunta cuál es el problema, porque lo que te decía con las cartas, muchas veces el problema no es el problema que vienes a manifestar a la terapia, sino hay algo en el fondo, que eso es lo que a mí me gusta. Yo soy como muy detective. A mí lo que me gusta es, o sea, de adolescente veía todas las series detectivescas, ¿no? Misión Imposible, que vi una serie de Misión Imposible, y el auto increíble, y todas estas series que eran así como Sí, que creo que el saber quién era el malo, Ajá. o el MacGyver, cómo le hacía para salir del avión, Sí. sacaba su navajita y le quitaba, ¿no? Todas esas cosas a mí me gustan mucho. Entonces, yo creo que la vida me fue llevando esta parte de, a ver, ¿dónde es? No, ahí no es, a ver, vamos a buscarle, ¿no? Ok. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, el reconocerte, esa es como mi labor, que aprendas a reconocer quién eres realmente y qué es lo que te gusta y dónde te sientes cómodo, y dónde te sientes feliz. Y es que la energía no miente. Si tú dices que te sientes bien, pero estar con una energía hasta abajo, no es. Si Sí. tú estás, o sea, si tú estás en un palacio y estás triste, no es. Si estás en una chocita donde apenas tienes para comer, pero te levantas todos los días con mucha energía y feliz y agradecido con la vida, ahí es. Sí, que fíjate que yo he conocido amistades, tengo conocidos que hacen, digamos, que este tema contradictorio. Hablando de trabajo, ¿no? Hay personas que tuvieron, por ejemplo, oportunidad de irse a trabajar a otra ciudad y ganar una buena lana, un buen dinero, ¿no? Sí. Pero lo rechazaron porque eso no los iba a hacer felices, por el hecho de que pues iban a estar alejados de la familia, porque iban a hacer cosas que no les gustan y decidieron pues optar por una actividad, un trabajo, un emprendimiento que los llena o que no les genere mucho ingreso, ¿no? Pero los ves y están pero bien felices, ¿eh? Ahí es donde se nota. O sea, si la persona dice que es feliz, pero tú no te, o sea, cuando una persona está enojada, está triste, malhumorada, con energía baja, no quiere socializar, ¿tú crees que eso? Y luego se nota, o sea, desde afuera se nota cuando una persona, tú no te notas a ti porque tú estás adentro, pero cuando tú ves a otra persona, luego, yo por ejemplo, cuando tengo así algún paciente que como que no le entra, le digo, tú imagínate que viene tu amiga a decirte la misma problemática en la que estás ¿tú qué le responderías? Pues qué tonta. Y luego ves el problema, ¿no? Me pasó con una paciente que era ruda de roer, ¿no? Entonces yo le decía, no, pues esto, no. Bueno, pues no, tampoco, no, no, y así. Y hasta que le dije, bueno, lo que le digo es decir que no, porque está en rechazo, está en un momento de rechazo de que lo que yo le diga, no. Entonces digo, a ver, ¿cómo no?
Y entonces, como siempre les platico así anécdotas mías y todo, así las voy metiendo como para, como ponerme como ejemplo de que pues, si yo pude, tú también puedes, ¿no? O sea, cositas así, ¿no? O lo que yo viví, pues también se parece a lo que tú viviste, cosas así. Entonces de repente le dijo, oye, fíjate que, porque en alguna, bueno, doy masaje también, ¿no? Entonces en el masaje voy soltando emociones. Entonces en ese momento él estaba dando masaje. Entonces había momentos de silencio y de repente me ponía a platicarle algo. Me salgo como para tocar puntos sin que la otra persona se dé cuenta. Entonces de repente le digo, oye, fíjate que te quiero comentar algo que me recordaste de una cosa que me pasó esto. O sea, lo mismo que a ella le había pasado, pero lo puse en mí, aunque no me había pasado a mí. Ya. Entonces le empecé, y no, y fíjate que esto y que el otro. Y así de la nada dijo ella, pues es que deberías no sé qué, no sé cuánto. Me quedo callada y ella de repente dice, ah, eso es lo que tengo que hacer. Qué Yo, padre. sí, o sea, hay Claro. técnicas, ¿no? Para desbloquear, porque cuando trabajamos, pues hay muchas barreras, ¿no? Yo digo esto, no, no, no. Entonces también lo bonito de las cartas es eso, que la carta te lo estoy diciendo, no te lo estoy diciendo yo. La carta aquí, y además, estas cartas que yo uso han sido hermosas porque son muy claras, por lo menos para mí. Pero también para las personas, yo muchas veces les digo, ¿qué ves? Y ven muchas cosas. Y lo que ven a lo mejor no sea, pero me da información a mí para ver dónde tienen puesta su atención también. Ok, entiendo. Fíjate, interesante. Me gustó mucho esa, digamos que esa técnica para que una persona pues pueda ver su problema de afuera y pues obviamente ya estando afuera ya se te ocurren ideas prácticas para resolverlo, ¿no? Sí, sí, parece, te digo, parece fácil cuando lo dices, pero sí es fácil. Al final es fácil si sabes lo que te digo, el ABC. Para mí es muy importante el ABC. Y lo que te decía, el A es la respiración, porque la respiración es la que te va a introducir hacia adentro. Ok, La conciencia de la respiración, porque todos respiramos, ¿no? Todo el tiempo. Pero poner atención a mi respiración y luego hacer un tipo de respiración que les voy indicando para que conecten con lo que sienten. Te digo, el cuerpo nos da un montón de información. Entonces, cuando yo necesito la verdad, necesito ir al cuerpo, porque la mente nos engaña de muchas maneras, pero el cuerpo nunca engaña. Por eso yo empecé con masajes. O sea, cuando la persona está muy bloqueada, muy cerrada, muy necia, muy, ¿no? Que no suele llegar ese tipo de gente a la consulta, a menos de que vengan porque mi mamá me mandó, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mi adolescentes que la mamá los llevó, siempre ahora sí, a la plancha. ok, Y les doy masaje porque ahí también, a través del masaje, voy viendo en puntos de tensión dónde está atorado. Literal, literal. ok. Sofía, fíjate que esto también me hace recordar una anécdota que me platicaste sobre una sesión, pues donde fue una señora que se desbloqueó una emoción, un recuerdo tan fuerte Sí, que tuvo un bloqueo. No sé si me puedes platicar acerca claro. de ello. Llegó una señora a mi consultorio que le habían hablado de mí. Fue casi al principio de cuando yo empecé hace 20 años. No, eso tiene como 11 años. Que ya estaba yo empezando, ya había yo empezado con lo de lo emocional y todo, ¿no? Pero estaba así como que medio verde, ¿no? Llega y me dice, pues quiero un masaje porque me duele. Me dijeron que usted trabaja las emociones. Le digo, sí. Entonces siempre empezaba yo los masajes, ahora lo hago de diferente manera. Depende de cómo venga la gente, voy checando si es masaje, si es que me platique o si es las cartas, ¿no? O sea, son herramientas que ya voy usando. Entonces, antes era, órale, siempre a la camilla primero. Entonces, yo siempre, mientras están acostados, pónganse a respirar, cierro los ojos, la respiración y todo, porque la respiración nos conecta. Pero la señora estaba ya tan cargada, o sea, ya estaba el programa así, estaba a punto de explotar, de tanto que reprimió, que en ese momento que empezó con la respiración, no podía con la respiración, o sea, ni siquiera la respiración que le dije hacer, que es muy sencilla, la podía hacer. Entonces estuve como 15 minutos ahí, otra vez. Y tómela y no podía, y tómela y no podía. Entonces ya después de 15 minutos dije, esa fue la única persona que no pudo respirar bien, porque es muy sencillo. Entonces dije, ¿qué pasa, no? O sea, le cuesta. Pero ya a los 15 minutos dije, no voy a forzar. Ahí le di su masajito y todo.
Le digo, bueno, pues ya le hice un masajito y todo, ya no le trabajé mucho la respiración, ahí estuve haciendo unas preguntas. Bueno, pues ya terminamos, terminé rapidísimo. Yo normalmente me hago 2 horas en adelante cuando hay un desbloqueo, ¿no? Bueno, pues ya vamos a sentarnos. Dije, a ver, voy a ver por dónde la puedo yo trabajar. Mira, puedo abrir los ojos. Abre los ojos. ¿Y quién eres tú? Y yo de estar un poco confundida. Ah, pues soy Sofía. Y yo, ¿dónde estoy? Ah, pues a lo mejor, o sea, pues aquí en el consultorio, ¿y quién eres tú? Y le acabo de decir. ¿Y dónde estoy? ¿Y cómo llegué? Me traje el carro, no me traje. Y yo así de. Estaba espantadísima porque ¿qué pasó aquí, no? La señora se le borró el cassette. Le digo, pues yo así como tratando de, ¿no? ¿Desde dónde recuerda usted? No, pues yo estaba en mi casa. Entonces, pues la estuve monitoreando hasta que llegó a su casa, la estuve monitoreando la semana. Tiene usted que venir porque dije, no la puedo dejar así. Entonces tiene usted que venir la semana que viene con una persona que la acompañe. Vamos a ver qué está pasando aquí, vamos a ver Sí, qué pasó. claro. Llega la semana siguiente, oiga, ¿qué pasó? No, pues fui a un evento de mi nieto, fui a ver el evento y cuando salí del evento no me acordaba de nada. O sea, iba olvidando los eventos inmediatos, solo lo inmediato, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, te va a volver a acostar, pero no va a cerrar los ojos. Porque al cerrar los ojos fue donde estuvo el plan. Entonces, bueno, para no hacerte la larga, estuvo como medio año conmigo y encontramos cuál era el conflicto real y empezó ella a mejorar muchísimo. Tanto que después la dejé de ver como 2 años y cuando la volví a ver no la reconocí. ¿Crees que sea posible, digo, nada más para entender cuál era el conflicto? O sea, Sí, un trauma sí, que ella tenía muy, muy, muy escondido y a la hora de conectar con la respiración, como ya estaba a punto, estaba a flor de piel, digamos, hizo, vino a la memoria. Y entonces, como era algo tan obvio que trató de ocultar siempre, y ese momento era muy obvio y ya era una persona mayor, que trató de borrarlo, borrando su memoria inmediata, porque era inmediato. ok. Entonces, cuando ya pasamos por ahí, o sea, fue cuando se descubrió cuál era el programa que había querido seguir ocultando, que ya era imposible de ocultar. Sí, entiendo. Me imagino que es tan fuerte que por eso no se menciona ahorita, ¿no? Pues la verdad no me acuerdo. Ah, no, mira, hasta a ti Yo no me que yo tengo ¿cómo se llama? Tengo la virtud, Ah, ok, ok. de que no puedo contar porque se me olvida. Ok, de acuerdo. Y si se me olvidó lo de hace rato que estábamos hablando y ya no me acordaba de que Sí, tengo eso, o sea, me dicen mis hijos, ay mamá, ¿te vas a quedar con Alzheimer? No. Es una memoria a corto plazo que son cosas que no tienen tanto interés como lo demás que sí tiene claro. interés y eso no se me olvida. Sí, sí, claro. ¿No? Pero sí, no me acuerdo bien. Tenía un conflicto con el marido, pero pues no era ese el punto. Pero el encontrar la raíz ayudó a que toda su vida se acomodara, se ajustara. Ok. Ok, fíjate, otra pregunta que te quiero hacer es con respecto a, tú me dijiste que a veces los consultantes llegan porque quieren resolver pues sus problemas, ¿no? Ujú, Y tú me comentaste, es que estas personas buscan la solución afuera cuando la solución está adentro. ujú. ¿Cómo funciona esto? Pues así, entrando. Y encontrando el conflicto, ¿no? Exacto, o sea, por ejemplo, para que les pueda contestar. Tengo problema con mi marido. Ok, vamos a ver qué es lo que te genera, emocionalmente, qué te genera. Mucho enojo. Ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué te crea enojo? Porque siento que me está traicionando. Ok, traición. Siente la traición en el cuerpo y dime, ¿en qué momento de tu vida, más atrás, sentiste eso mismo? Ah, pues un novio, ok. Y más atrás, oh, pues un maestro. Y más atrás, una amiguita que me dijo que éramos amigos para siempre y de repente al otro día estaba con otra amiguita y no me hacía caso. Ok, más atrás. Entonces vamos así hasta que, bueno, últimamente ya todos sabemos quiénes son los causantes de nuestras
heridas emocionales, que son papá y mamá. Entonces llegamos a papá y mamá y entonces no nos quedamos ahí. Todavía puedes rascarle. No, porque ahí no es lo que te hizo papá, es lo que tú sentiste que te hizo. ¿Qué te hizo? Me traicionó. No te traicionó, papá te abandonó. Porque la herida de traición, que luego hablamos de las heridas, pero todos sabemos lo que es la traición, está ocultando una herida de abandono. Y normalmente en las mujeres el abandono lo vivimos de los padres y los hombres viven el abandono de la madre. Y el rechazo lo vivimos las mujeres de la madre y los hombres del padre. ¿Por qué? Porque son nuestros modelos a seguir. Entonces, si mi padre me hace algo, yo como hombre estoy sintiendo rechazo de él hacia mí, como modelo hacia él. Ay, algo así. Ok, entiendo. Ajá, igual la mujer. Entonces, cuando mi papá, yo como mujer, me hace una actitud de, es más abandono. Ahí te digo, la psique también ayuda un poco, dependiendo nuestras. Entonces, ya entramos, en abandono. ¿Por qué te sentiste abandonado? Sí. Porque mi papá se fue, sí, tu papá se fue, pero regresó al otro día. No es lo que te hizo, es como tú lo viviste. Fíjate qué interesante. Entonces, ahí es donde tú te haces responsable, pero pues era niño, claro, no lo entendías. Pero ahora que eres adulto, le puedes explicar a ese niño herido, porque la herida viene de la infancia, no de la adultez. Le puedes explicar a ese niño herido que lo que te está haciendo tu marido no es traicionarte, sino reaccionar a algo que tú le estás provocando también. Y entonces, ¿soy yo la que provoca que él me traicione? Sí, pero de manera inconsciente. Entonces, cuando tú te haces responsable de lo que te están haciendo, que al principio choca, porque es que él me lo está haciendo, sí, pero tú lo estás provocando. ¿Desde dónde lo provocas tú? O desde dónde lo permites tú, porque tú estás permitiendo que te sigan haciendo lo mismo, porque sigues ahí. Entonces, también, aquí la maravilla del asunto también es que todos tenemos las respuestas. Nada más necesitamos hacer la pregunta correcta. ¿Cuál sería la pregunta correcta? Depende, ¿no? De la persona. Sí, sí. Entonces, o sea, la pregunta correcta sería, en vez de, es que él me está haciendo, bueno, ¿tú qué le haces? Para que él te trate así. Yo no hago nada, tú haces algo. Pues lo trato muy bien, a lo mejor ese es el problema, que lo tratas demasiado bien cuando te está tratando demasiado mal. Y entonces ahí empieza todo. Entonces yo voy picando. Y entonces cuando veo que reaccionan, ahí es. Porque la maravilla del cuerpo es que cuando reaccionamos emocionalmente, ahí es donde toqué el punto. Y entonces ahí me voy. Entonces lo padre del tarot, otra vez, es que ya no necesito tocar puntos. Ya aquí las cartas me dicen cuál punto tengo que tocar directamente. Y entonces voy ahí y no. Sonar. Oye, qué interesante y qué curioso, ¿no? Porque puede ser que ese, vamos a decirlo así, podría llamarse como trauma o emoción atorada negativa, puede haber surgido por un malentendido, ¿no? Tal vez en su momento, yo pensé, ¿no? Que mi papá me había regañado, injustamente cuando realmente estaba gritando, que me gritó, ¿no? Pero no, estaba gritándole a la tele porque, pues eso, porque metieron gol ahí en el Satélite. Ándale. Una vez le pregunté a mi mamá ya grande, yo grande ya, porque yo tenía, o sea, empiezas a trabajar para atrás y yo siempre recordaba que cada vez que yo oía a mi papá lo oía gritándome. Entonces de repente yo estaba ahí bien a gusto en mi cuarto, de repente, "Sofía", y yo sí, ¿no? Pero mi recuerdo era que solamente me hablaba a gritos cuando me hablaba. Y entonces yo le pregunté a mi mamá un día, dije, a ver, ¿no? Oye, ma, mi papá siempre me gritaba a la primera. Dice, no, mi amor, te había hablado ya como 10 veces. Pero tú no escuchas, yo estaba en mi mundo, tan metida en mi mundo, porque yo era de meterme en mis mundos, que no escuchaban las 10 veces. Entonces mi papá me tenía que gritar, porque no era de irme a decir mi amor, no era así de cariñoso. Entonces me gritaba. Y en mi mente infantil, yo pensaba que mi papá, o sea, era impaciente porque nada más a la primera me gritaba y no, ¿no? Entonces también los recuerdos nos meten.
Fíjate que está interesante. Te voy a compartir una experiencia de unos familiares. Bueno, esto le Pues también la intención. O la sea, intención. es sumamente, o sea, alguien te hace algo con una intención buena y tú desde tus heridas reaccionas de manera, ¿no? Y entonces de repente no sabes por qué el otro ya no me habla, yo qué le hice, pues nunca supiste qué le hiciste porque nunca le hiciste nada, pero el otro lo recibió como un ataque, lo que hayas hecho, ¿no? Sí, claro. Ajá, Pues mira, fíjate que esto, bueno, concretamente esto le pasó a mi mamá y a mis tíos, ¿no? ok. Lo que tú mencionas, mi mamá tiene o tenía ese concepto de, no, es que tu abuela siempre consentía a tu tía, ¿no? Que es mi hermana. Ujú, ujú. Siempre la consentía. Entonces, pues ya en una reunión familiar, pues empezamos a platicar y mi mamá le preguntó a mi abuela, ¿no? Oye, pero es que, ¿por qué tú consentías más a mi hermana y que no sé qué? No, 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 yo jamás, yo les compraba, pero ¿cómo no? Si a ella le comprabas cosas buenas y ya le da la explicación, no, a las dos le compraba lo mismo, ¿no? O sea, solamente fue una ocasión donde por su cumpleaños se le regaló esto. Ay, caray. Sí, Entonces, sí, fíjate, o sea, digamos que estas emociones, vamos a decirlo así como de inconformidad, por decirlo así, sí. es que a ella, a mi hermana le daban privilegios y a mí no. Resulta que era un malentendido. Ajá, sí, 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 Y sí. todo lo que tuvo que, o sea, lo estuvo cargando hasta ese momento que se reveló la verdad. Consejo para los que nos escuchen, nos ven, si tienen a papá y mamá, háganle preguntas de dudas que tengan, por ejemplo, de ese estilo, de cosas que se les queda atorada o resentimientos, porque nunca va a ser lo que ustedes piensan, de verdad. Nuestros padres nos aman de la manera que aprendieron y que supieron y, y ya. Sí. Entonces, también nuestra labor, y siempre les pongo un ejemplo bien importante, bien, lo que decíamos que las heridas no las generan los padres siempre, eso es un hecho. Sin embargo, no lo hacen de manera consciente y voy a poner un ejemplo para que entendamos por qué nosotros tenemos que sanarnos, aunque no nos hayamos hecho nosotros mismos las heridas. Imagínate que vas caminando en la calle y de repente hay un cuate y te raja la mano porque te corta el reloj, ¿sí? Y sale corriendo y tú traes una rajada aquí, no sé, una herida importante. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a corretear al ladrón para que, ya no tanto para que te devuelva el reloj, sino para que te cure la herida que él te provocó? Mm, Te vas a sangrar y te vas a morir, porque el ladrón no vino a curarte la herida, él vino a hacértela. Pero ¿de quién es la responsabilidad de curarse? sí, de uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es tu cuerpo. Entonces, como mi hija, el perro la mordió, no le va a exigir al perro que la, ¿no? Tú te tienes que sanar. Entonces, esa es la cuestión. Y la mejor manera de sanar a los padres es quitándoles la responsabilidad de lo que hicieron, de lo que nos hicieron. Pero para que ellos sanen, o hablamos de uno mismo, ¿no? O sea, Uno mismo, decir, mira, claro. aquí es uno mismo. ¿Quieres que tus hijos estén bien? Tú. Tú tienes que sanarte, tú tienes que curarte, tú tienes que trabajar contigo. ¿Quieres que tus padres estén bien? Tú tienes que sanarte, tú tienes que curarte. Veámoslo como una cadena. Tú tienes una cadena que está atada a algo y quieres que se rompa. Con que rompas un eslabón, la cadena se rompe. Si la familia es la cadena y tú eres un eslabón de la cadena, ¿desde dónde puedes romper la cadena? Sí, pues sí, Desde el uno, tuyo, desde ti. No hay manera es que yo quiero que mi papá se dé cuenta de que todo el mal que hizo. eso lo he escuchado muchísimo, ¿eh? Es que espero que algún día se dé cuenta de que la regó. O sea, la gente que la regó por ser inconsciente. Claro, claro. Y no vas, o sea, si el otro te pide perdón de manera inconsciente, o sea, no va a pasar nada. Y si no te pide perdón, tampoco va a pasar nada. Acá la cuestión es que tú te perdones por guardar ese resentimiento por tanto tiempo. Sí, exacto. Y de hecho es liberador cuando te deshaces del resentimiento, ¿no? Porque es más, eh, también sé historias, ¿no? De personas que tienen ese veneno de, ay, es que como hasta llegan a odiar a sus padres, ¿no? Y sus padres ni enterados por el motivo por el cual les traen ese Y cuando resentimiento. nosotros somos padres, que es el mayor dolor que puede darnos, es que si no hemos sanado con nuestros papás, vamos a hacerle lo mismo a nuestros hijos.
sin querer. ¿Qué va a hacer? No, yo nunca voy a volver a hacerle lo que mis padres me hicieron, le vas a hacer lo contrario y lo contrario tiene los mismos resultados. Entonces, si mi papá me super abandonó, yo le voy a poner una súper atención a mi hijo y mi hijo se va a volver un tirano que va a ser igualito a mi papá. Ok. Y entonces va a repetir la historia. Tu hijo, tú no la repetiste con tu hijo porque tú le diste todo, pero tu hijo se va a ver un tirano que va a hacer lo mismo con su hijo que lo que tu papá hizo contigo. Te repites. Entonces, ¿qué es? Otra vez vamos al equilibrio, que fue cuando se nos cayó aquí El micrófono. el micrófono, porque no estaba bien equilibrado. Entonces también es eso, o sea, si no hay equilibrio, ¿y cuál es el equilibrio? Según dónde está el peso. Igual acá, si aquí hay más peso, la barrita tiene que estar más para allá para que haya el mismo peso de acá. A veces no es parejo. Entonces también encontrar el equilibrio no es fácil, no es sencillo. A lo mejor tú encuentras tu equilibrio en medio, pero mi equilibrio está tirando un poquito a la derecha o a la izquierda. Entonces por eso es bien importante entrar en nosotros. ¿Cuál es mi zona de equilibrio? No mi zona de confort, mi zona de comodidad. Donde aquí hago menos esfuerzo. Entonces, a mí me gusta repetir mucho esto porque malentendemos la parte del confort y la comodidad. La comodidad de estar a gusto. Y ahora estamos huyendo de estar a gusto porque no es bueno estar a gusto. No, no, no. La comodidad es estar a gusto y si estás a gusto porque te mueves. Ahora, el confort es que tú estás a gusto en un lugar, pero lo cómodo dura muy poco tiempo. Tú te compras tu sillón súper cómodo y para estar ahí las horas y todo. Por muy cómodo que sea, las 3 horas, ya algo se te empieza a clavar. Y la zona de confort es que aunque ya no estés cómodo, ahí te quedes porque era cómodo antes. Esa es la diferencia. Ok. Por eso debe haber cambios, porque la comodidad solo dura un momento. Sí, exacto. Mira que fíjate, a mí me ha pasado inclusive que cuando estás en esa comodidad, luego estás en tu zona de confort, ponle tú, ¿no? Porque, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Que es, digamos que lo que tañe en mi persona, ¿no? Ajá. Se cumplen los objetivos, dices, qué padre, o sea, no tengo que hacer mucho esfuerzo y pues están generando las cosas. ¿Y qué crees que pasó, no? Que llegó un punto en el que dije, Dios mío, qué aburrido, estoy aburrido. Ya no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa, ¿no? Sí. Pero pasa, ¿no? Y está padre porque el estarse moviendo, Es pues, que la vida es movimiento. claro. ¿Has visto el movimiento del corazón? Así es. Pero no necesita ser doloroso. O sea, aquí la cuestión es que cuando algo se empieza a ser incómodo, si eres consciente te vas a dar cuenta. Y mientras más cuenta te des, pues lo único que haces es ajustar y síguele. O sea, no necesitas sufrir, no necesitas vivir cosas tan graves para moverte. Entonces, cuando tú estás despierto, estás abierto, estás observante, de, ay, aquí ya no está tan cómodo, ok, ajustalo hasta que encuentre. Ay, es como sintonizar el radio. Entonces vas aquí, el radio está súper bien, pero te mueves de lugar, y entonces si lo dejas ahí, pues ya no vas a disfrutar la música igual. Entonces, pues nada más ahí está. Entonces, en cada momento va a cambiar la sintonía y pues lo único que tienes que hacer es ajustarla. O sea, yo creo que la felicidad tiene que ver con eso, con ajustar momento a momento y no quedarte en el, pues es que aquí me dijeron o aquí ya sentí que es lo mejor de mi vida, como cuando te enamoras, ¿no? Que los primeros 2 meses fueron maravillosos y los siguientes 2 años fueron un infierno, pero te quedas ahí porque los 2 primeros meses fueron maravillosos y estás esperando a que eso ocurra. No, si no hay cambios en ti, no va a seguir ocurriendo. Entonces, en todos lados debe haber ajustes y mientras más rápido nos demos cuenta de que hay un desajuste, pues el ajuste va a ser chiquito, entonces vas ajustando de poquito. Pero es constante, entonces este trabajo me dicen, ¿y cuándo voy a acabar? Nunca. ¡Ah! Pero vas a estar más tranquilo, ¿no? Y es maravilloso porque es como una adicción, yo les digo a mis compañeros, porque mientras más te das cuenta, mientras más conciencia tomas, más te das cuenta de lo que decía Platón, creo, o Sócrates, no sé, que decía, yo solo sé que no sé nada. O sea, el yo solo sé que no sé nada es que mientras más sé, más me doy cuenta que menos sé.
O sea, es como cuando tú te asomas, ¿no? Mientras más lejos está, pues lo ves chiquito, ¿no? Te vas acercando y ves que se va haciendo más grande, pero mientras más te acercas, te das cuenta que eso grande que ves, hay más. Y mientras vas, hay más, y mientras más, pues, hay más que no conoce. Entonces, maravilloso. O sea, gente que dice que yo ya lo sé todo y soy el más alto iluminado del mundo, pues pobrecito, porque ahí se va a quedar, no va a poder seguir creciendo, ¿no? Sí, claro, Porque siempre la vida es ajuste. Entonces, ¿cuándo vas a saberlo todo? Momentos antes de morir. Cuando dices, ya entendí. Híjole, no, y sí, sí, sí me imagino. Fíjate que también luego me he puesto a reflexionar ese tema de la muerte y digo, cuando tengo que tomar alguna decisión, ya es muy particular. En lo personal, hagan lo que les funcione, ¿no? Sí. Pero yo me pongo a pensar, a ver, el día que ya esté yo ahí, en mi lecho de muerte y todo, y diga, que cuando me ponga a reflexionar en esta decisión, ¿qué voy a decir? Ay, qué padre, debí haber trabajado más para ganar más lana, más dinero, o habré dicho, qué bueno que me fui, a la playita, a los lagos, que conviví con estas personas, con la familia. Sí, claro. Exactamente. Entonces, digamos que, el ponerse contrapeso, me ayuda para tomar la decisión. En este momento, pues, eso me hace feliz, entonces, vámonos por allá. Sí, y es algo que dijiste maravilloso, que es, ¿qué me hace feliz? Pero para saber qué te hace feliz, te tienes que conocer a ti. Y ese es el trabajo que trato de hacer, conocerte a ti. O sea, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, tú te vas a decir lo que tienes que hacer. Mi trabajo es ayudarte a conocerte. Okey, y bueno, retomando la plática, mira, me gustaría ya nos platicaste, pues, cuál es el propósito, digamos, que de estas terapias, los problemas que se atienden, Ujú. pero me gustaría preguntarte, ¿cuándo es que tú empiezas a notar que tienes, digamos, que esta sensibilidad o capacidad? O sea, la verdad, o sea, cuéntame desde que empezó. Okey. Bueno, yo soy actriz de profesión. Claro. En uno de mis procesos más bien un montaje que teníamos de máscara, el trabajo de máscara es, quitarle la prioridad a la cara, que es la que más expresa, y pasarla al cuerpo. Entonces, nos poníamos máscaras fijas y teníamos que expresar desde el cuerpo lo que los personajes querían decir, ¿no? Entonces, mi director nos enseñó una técnica para entrar a un cuerpo neutro, o sea, en un momento neutro y de ahí agarrar el personaje. Entonces, con una barra, nos acostábamos boca arriba y nos íbamos pasando la barra por partes de la columna y nos iba ajustando, yo me iba ajustando, o sea, ponías posición neutra porque te ajustaba. Entonces, yo empecé a darme cuenta con esa técnica. Yo tenía problemas de postura fatales, tenía yo ya problemas de rodillas a los 25 años, o sea, era una enferma. Sí. Y me di cuenta que con eso, con ese ejercicio, yo me estaba empezando a ajustar. Yo tenía una edad enfocada, la medio autista, yo era mi actitud. Y me di cuenta que al cambiar mi postura, también empezó a cambiar mi actitud. Yo dije, qué maravilloso es esto, ¿no? Sobre todo me empecé a dar cuenta porque se me empezaron a quitar dolores del cuerpo y eso era para mí lo más importante en ese tiempo, ¿no? En mi juventud temprana. Entonces me quedé con ese ejercicio y seguí haciéndomelo. Después me eché un novio grandote que tenía dolores de espalda y no sé cuánto. Le digo, oye, pues te paso la varita por acá, la barrita, es una barra. Y va. Le dije cómo hacerlo. Se lo hice yo para que fuera así como más rico entre novios, Claro. podérmelo toquetear un poquito. Le daba su masajito porque se relajara, o sea, el masaje no tiene nada que ver, pero pues te relajas más rico. Se le quitó el dolor de espalda que llevaba años con ese dolor de espalda y dije, ay, qué interesante, ¿no? Pasan los años, tengo a mis hijos y yo trabajaba en una compañía que pues, requería tiempo completo y dije, no puedo ya dedicarme a esto porque pues, mis hijos necesitan mi atención. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y digo, pues voy a empezar a hacer esto de la barra y de quitar, voy a decir que es ajuste de columna y pues ahí les hago un masajito X, y sí empezó a funcionar.
Acá la cuestión fue que una vez con una amiga, porque empezaba con los amigos, ¿no? Empecé a darle masaje y de repente me empieza a decir, empiezo a sentir mucha desesperación. Y yo así de, pues ponte a respirar, pues la respiración sí la tenía yo trabajada con el teatro y eso, ¿no? Pues a ver, pues ponte a respirar, conéctate con tu respiración, no sé qué, no sé cuánto. Y empieza a llorar y así de, ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? No sé qué. Pero yo seguía ahí, ¿no? Pues sigue respirando, sigue respirando. Y de repente, no sé si ella me preguntó algo y que yo le empiezo a decir, pues esto y lo otro, y tú, y tal, y cual. No habíamos platicado como amigas de cositas y empezó a salir esa información que me había dado y le empiezo a decir, no, pues tú acá y tú allá y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Bueno, no tanto tienes, ¿no? Sino observa y siente y tal, papá. Y de repente paro yo y digo, ¿y de dónde salió esta información? No lo sé. Y me dice la otra, acabas de dar en el blanco. O sea, esto que me dijiste me abrió el panorama y ya entendí lo que está pasando. Yo así ¿de verdad? Bueno, eso me pasó con ella y lo maravilloso fue que la información que yo le di, que yo no entendía de dónde salía, que al dársela la escuché yo, que eso es maravilloso, de repente me empezó a llegar información de libros, de videos. Oye, ¿ya viste este video? No. Y era lo que me había llegado ya explicado, porque yo no entendía de dónde venía. Entonces, a mí me ha pasado así. Yo he sido una persona muy escéptica, no le creo a nadie y le creo a todo el mundo. O sea, fui muy, he sido muy crédula, pero al mismo tiempo incrédula. O sea, no sé cómo explicarlo. Sin embargo, como me llegaban a mí las cosas de primera mano directas, cuando me llegaba la información, la absorbía. Y decía, sí, es que yo quería explicarlo, y esto me lo está explicando, esto me lo está... Entonces, fui haciéndome de bagaje y me fui metiendo hasta que llegué aquí. ¿Esa información llega a ti a través del tacto, o sea, cuando tocas al consultante o Me no llega, necesariamente? no necesariamente. O sea, yo aprendí porque al principio cuando me pasaban estas cosas yo quería replicarlo en el siguiente paciente. Le voy a decir lo mismo y le voy a decir de acá. No funcionaba. O sea, hay cosas que sí, patrones, sobre todo en lo físico, que si te duele la espalda es por cargas emocionales, que si te duele el lado izquierdo es porque no has aprendido a recibir. Hay cosas físicas, energéticas que sí ya las conozco y pues esas me ayudan como ¿no? Son mis herramientas, pero la información más importante viene de la fuente. Y la fuente podemos entrar todos. Nada más hay que estar conectados. Y yo me conecto a través de esa parte que es la respiración y la empatía con otra persona, se podría decir, tal vez. Ok. Ok, y a partir de ahí ya fue cuando empezaste pues a dar estas terapias. Sí, sí, empezó. De repente había gente que me decía, ¿y tú cómo sabes mi vida? Pues no sé, ¿no? Y de repente había gente, por ejemplo, tuve uno, aparte de esta señora que te digo que me super sacó de onda, tuve un señor que estaba su mamá muy viejita, pues el señor tenía ya como 70 años, la señora tenía 90 y tantos, y estaba en cama desde hace mucho tiempo y estaba sufriendo mucho, y le dije, bueno, vamos a trabajar que sueltes a tu mamá porque la traes así como atorada, ¿no? Terminamos, trabajamos todo, lo dejé, me fui hacia mi casa y como a los 10 minutos de camino, me habla el señor y me dice, quiero comunicarte que me acaban de hablar y me dijeron que mi mamá acaba de fallecer. Y yo así de, Entonces me llegó la información. La mamá no se había muerto porque él no la había azotado. Ay, Dios. Esa fue la información que me dio así como con claridad. Y dije, y entonces así es como yo he ido aprendiendo mi técnica. No manches, fíjate que eso que me acabas de comentar me recordó luego a las historias que se cuentan en los hospitales. Cuando una persona que ya tiene alguna enfermedad, algún problema, que ya está a punto de perder la vida, por azar del destino, pues, se recupera, ¿no? Recupera el apetito. Sí, sí, sí. La familia se relaja, dicen, qué bueno, ya se recuperó, vámonos a comer a la casa, a dormir. Y ya después de, no sé, unas horas, les avisan a los familiares, ¿sabe qué? Su familiar acaba de fallecer. Pero ¿cómo? Si se recuperó, ya tenía buen apetito.
tiene que ver con esto, podría ser, ¿no? Sí, 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 sí. Supuestamente es lo que dicen. Totalmente, totalmente. Me pasó a mí con mi mamá, ella tuvo un infarto cerebral y cuando nos dijeron que había que operarla, nos caímos, ¿no? Y yo así de, mamá, no te vayas, te necesitamos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y de repente así de, a ver, vete, 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 vete. O sea, la terapeuta me dijo, a ver, Sofi, ¿tú quieres que tu mamá se quede? Si a tu mamá le chocaba que la cuidaran. Le chocaba que le cargáramos las bolsas de la compra. Le chocaba que le ayudáramos. ¿Tú crees que le va a gustar estar en una silla de ruedas que no se pueda mover? Que le tengas que cambiar el pañal, que le tengas que dar de comer en la boca. Y antes de que la metieran a operar, le dije, ma, tú tomas la decisión. Si tú te quieres ir porque sientes que no quieres vivir esta vida así, adelante. Si te quieres quedar, tú ten por seguro que nosotras vamos a estar contigo y vamos a hacerlo con todo el amor. Y mi mamá decidió. Yo sé que decidió porque estuvo 6 días, la operación salió perfecta, no, mi mamá no tenía ninguna dolencia, la operación salió perfecta, estuvo en cuidados intensivos 1 semana, 6 días, y cuando decidieron que la iban a sacar de cuidados intensivos, a la hora le dio un paro cardiorrespiratorio que dejó de respirar. Mi mamá decidió irse, porque no se murió por la operación ni por nada, lo que tenía muchas, ¿sí? Entonces, pues está bien. Por O sea, ejemplo, cuando tú tomas conciencia y tú decides por ti, es perfecto y está bien. Y también esta parte con la familia de, es que quiero que mi marido cambie. No, si tú amas a tu marido, tú tienes que darle la libertad de que él tome sus decisiones. Y tú tomas las tuyas también. sí, porque ya ves que inclusive se dan estos casos, y bueno, actualmente se da el caso de que pues las parejas se conocen así como están, con esas personalidades, y ya cuando están en relación se quieren cambiar, y cuando cambian, Ya pues no sabes que no es lo mismo, es ya que ya no no era va. de antes, me voy, ¿no? Sí, Que se da, ¿no? Sí lo has escuchado, ¿no? claro, porque pues traemos nuestros patrones, ¿no? Entonces nos conocemos en nuestro mejor momento, porque estamos en la enamoración y todo esto, y mostramos lo más bonito de nosotros, que sí es real, ¿no? Pero cuando empiezan los problemas, empezamos a reaccionar desde los programas. Entonces, cuando tú eres consciente de quién eres a pesar de los programas, porque los programas siempre van a estar ahí, pero tú gestionas tus emociones, tus reacciones, y decides desde quién eres tú, no desde tus programas, entonces siempre la acción y el resultado va a ser positivo para uno. Si para el otro no es, pues lo siento mucho, de veras, no quería hacerte daño, pero pues no puedo. O sea, cuando tú, ¿cómo te diré? Cuando tú eres fiel a ti mismo, no puedes ser infiel ante nadie. Fíjate qué bonita reflexión. Me hace pensar también que así te lo planteo, ¿no? Hay personas que tienen como estas responsabilidades, que se cargan estas responsabilidades que no les corresponden, ¿no? Ujú, ujú, Ya ujú. sea estar apoyando económica, emocionalmente a familiares que no deberían, que no tendrías tú por qué estarlos apoyando en ese sentido, ¿no? Y entiendo que, porque me ha tocado ver gente que tiene vamos a llamarlo así, como ese peso tan fuerte de, ay, es que no puedo yo actuar como una persona de mi edad, porque tengo que ser el adulto de la casa, o no vivimos ahí, pero tengo que cuidar a mis papás, tengo que cuidar Sí, a mis sí, hermanos, sí. y no son felices, ¿no? Y hay personas que dicen, ya cuando corté, digamos que esos lazos, pues obviamente se me vino el mundo encima, ¿no? Oye, que por qué ya no apoyas económicamente, oye, que no estás aquí para la familia, pero los ves más felices. Sí. ¿Sabes que no? Mira, uno de los errores, bueno, no son errores, de los patrones, digamos, de la cultura latina en general, hablo italianos, griegos, franceses, españoles, portugueses y toda la Latinoamérica, ¿no? Sufrimos de eso, de que la familia es lo primero. Y no, lo primero soy yo, así, de frío y cruel, pero no es ni frío ni cruel. Cuando tú eres chiquito, sí, la familia es lo primero porque no sabes tú para dónde ir. La familia te va, ¿no? Pero una vez que tú
Para eso es la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? La niñez es a todos sí, aunque sea por encima de ti. Porque tú a tus papás les tienes que hacer caso sí o sí. Si no les haces caso, hay un castigo, ¿no? Hay una consecuencia y aprendes a que papá y mamá siempre dicen la verdad, ¿no? Y siempre hacen lo correcto. Cuando llega la adolescencia necesitamos pasar al lado contrario para, para soltarnos de los padres. O sea, eh, pues es automático, es instintivo, ¿no? En la separación de los padres porque estás ya llegando a una edad adulta, pero todavía no eres adulto. Entonces empieza la rebeldía que es a todo no. Entonces antes lo que decía papá era sí, era la realidad y cuando ya a los 12, 13, lo que diga papá, aunque sea cierto, es no. Entonces ya a partir de estos dos extremos del sí y el no, empezamos en nuestra edad adulta a pulular entre una y otra, pero sigue siendo dentro de los patrones que nos inculcaron en nuestra infancia. Entonces, si te vas demasiado al sí o si te vas demasiado al no, te pierdes de ti mismo. Entonces, dentro de ese sí y de ese no, lo que te da el equilibrio es encontrar quién eres tú o cómo los puedes manejar. Es como tener una caja de herramientas. Claro. Tú decides qué herramienta usar, no porque tengas 40 herramientas, todas te van a servir para una situación dada. Entonces, si mi papá, no sé, por ejemplo, agarraba una piedra para clavar un clavo, era porque no tenía martillo. Pero si yo entiendo que era porque no tenía martillo, yo no voy a agarrar la piedra para clavar un clavo si tengo el martillo. ¿Me explicó? Sí, te entiendo perfectamente. Y mira, tengo bueno, una historia que podría como que ejemplificar esto. Ok. Y es la historia, bueno, esta historia la escuché con respecto a, pues resulta que pues una pareja, pues era Navidad y habían comprado un pavo para prepararlo, para cocinarlo. Entonces le iban a meter al horno, pero resulta que la señora tenía la costumbre de cortar el pavo. Pues el marido ahí como que ¿Por qué lo sacado, cortas? corta, dice, ¿para qué lo cortas? O sea, es que así me enseñó mi mamá, porque eso le da sabor a la comida. Así me enseñó, así se tiene que hacer. Se hace la reunión y pues afortunadamente la abuelita pues seguía viva, ahí estaba y ya le preguntan, a ver, señora, ¿por qué su hija lo corta así? ¿Es por algún tema de sabor? No, mijo, lo cortábamos así porque pues nuestro horno era pequeño y no cabía el pavo, ¿no? Exacto. Costumbres, ¿no? Entonces, o sea, esos son costumbres que a lo mejor yo las aprendí así y no le puse, o sea, sí, no le puse conciencia, pues eres así, pues es así. Pero cuando de adulto eso te complica, o sea, si no te complica, pues está bien, pero se te dificulta o se te hace más, pues busca tus propias maneras. Claro. Que eso es lo más maravilloso cuando tú te haces adulto de decir, puedo hacerlo o puedo no hacerlo, yo decido. Pero ¿desde dónde vas a decidir? ¿Desde el joder al otro? ¿Hacerlo diferente para que el otro se enoje? ¿O desde voy a ser obediente para que me quiera? ¿O desde dónde lo vas a hacer? Claro. Fíjate que antes de que se me vaya la idea, eso que dijiste de vas a actuar para joder al otro, me recordó, estábamos en una reunión estábamos con una amiga, estábamos en su casa y estaba con sus papás. No tenía una buena relación en ese momento, pues adolescentes, tenía un conflicto con su... Siempre. Entonces la señora le dijo, mira, mija, el día de mañana que ya no estemos, pues esta casa se te va a heredar y pues vas a tener aquí un techo. Pero la hija le quería siempre llevar la contraria y le dice, esta casa a mí no me gusta, yo lo que voy a hacer es que la voy a derrumbar desde sus cimientos y la voy a volver a construir. Y hasta yo, siendo adolescente, dije, es una tontería, ¿no? Y si imagínate, ya quisiera uno poder construir un patrimonio. Pero Claro. hasta dónde llegan los extremos con tal, pues, de llevar la contraria y hasta eso, pues, lastimar a su madre en ese Sí, momento, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero luego viene la culpa y entonces no le va a poner, o sea, si llega la culpa, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa persona no le va a cambiar nada, aunque esté incómoda en esa casa, por culpa. También Por culpa. la culpa es un temazo, pero la culpa sí Sí. es un tema completo. Nada más te lo dejo ahí, que la culpa es una de las razones por las que vivimos infelices. Nada más otra cuestión con el tema de la culpa. ¿Tú crees que una persona se puede liberar de la culpa
ya sea porque actuó mal con otra persona, con su madre, su hermano, etc. Pero ¿qué pasa cuando ya no tienes la oportunidad de hablar con esta persona porque ya falleció? O sea, ¿hay manera de liberarse de esa culpa? Es que la culpa es contigo. Es que siempre es con uno. Ok, Siempre, o sea, lo más maravilloso, mira, mi mamá no está ahorita, pero me ha dado información que aunque no esté, yo sé que existe, que es real. Porque tenemos toda la información adentro. Y cuando dejamos de sentir culpa, la información llega. Entonces no necesitas a tu papá ni a tu mamá. O sea, cuando ellos fallecen, se liberan del cuerpo y de la mente. ¿Tú crees que se llevan dolor a algún lado? No se llevan dolor a ningún lado. No se llevan dolor, así que no sientas culpa porque no le pudiste decir, porque esa culpa que tienes es lo que tú no te dijiste y lo que tú dejaste de hacer y lo que tú dejaste de ponerle atención. No tiene nada que ver con papá y mamá. ok, entiendo. Sí, pues yo creo que eso sería importante que lo escuche la audiencia porque a veces hasta me duele ver conocidos Sí. que no arreglan las cosas cuando las personas están con vida. Pero bueno, en el debido caso de que no se arreglara cuando están con vida, Sí. pues se tendría que perdonar a sí mismas, ¿no? Aunque estén con vida, mano. Mm, Yo, por ejemplo, mi relación con mi papá, yo no puedo estar, mi padre todavía vive, no puedo estar más de 10 minutos con él. No puedo yo y no puede nadie, o sea, es algo muy personal con mi papá, pero pues yo siendo hija y la mayor, pues peor, ¿no? Y entendí que para yo poder sanar a papá, no era necesario ponerme enfrente de mi papá. Porque si yo me ponía enfrente de mi papá, lo que iba a hacer era tocarme la herida y yo no me puedo sanar con un dedo aquí en la herida. Entonces lo que yo tuve que hacer fue alejarme de él, pero trabajarme, porque yo soy mi papá. O sea, el daño que yo recibí de mi papá, entre comillas, es el daño que yo misma me provoqué por lo que yo sentía y pensaba, por el resentimiento y por la culpa. Entonces el resentimiento y la culpa, ¿dónde están? Adentro. Deja de sentir resentimiento y deja de sentir culpa. ¿Cómo? Pues llegando al fondo del asunto. ¿Por qué tengo resentimiento con mi papá? Porque no me puso atención. ¿Y por qué no te pones tu atención a ti? Date la atención que él no te dio. Y entonces el resentimiento se va a ir. ¿Por qué no te da la atención? Porque sientes que no mereces atención. Bueno, pues cambia esa idea. Pero es que si mi papá no me puso atención, ¿cómo lo va? Porque tú, ¿qué sientes que mereces? ¿Qué quieres tú? Ah, pues yo quiero apapacho, pero a mí me decían que el apapacho, bueno, ¿a ti te gusta el apapacho? Pues apapáchate, ese también es otro tema. Si tú no te apapachas a ti misma o a ti mismo, ¿quién crees que va a venir a apapacharte? Tú tienes que sentirte merecedor de ese apapacho dándotelo tú a ti. Pero es que yo lo quiero del otro, sí, pero dátelo primero tú. Luego lo das y vas a ver cómo lo recibes a manos llenas. Pero tienes que empezar contigo. Esa parte de primero da y luego recibes, no. El primer paso es date tú, llénate tú y luego deja que eso se desparrame hacia los demás, sin ningún tipo de esfuerzo. Cuando tú das desde la carencia, por eso nos sentimos vacíos, porque damos un cachito de nosotros. Cuando tú das desde la abundancia, porque te estás dando rico, 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 llega un momento que ni te das cuenta cuando ya salió y no lo das desde ti, das desde lo que te sobra, así como decía Eugenio Derbez, te doy todo, 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 lo que me sobra. Y eso es, porque lo que es para ti. Pero ¿quién te da eso que es para ti? Pues tú. O sea, tú te abres de, pues yo no me doy, no, bueno, yo me abro hacia recibir de Dios, de la tierra, pues estamos abiertos a recibir, pero si no estás abierto a recibir, ¿cómo vas a dar? ok, ¿No? no, está súper padre. Para complementar, fíjate que esta plática hubiera estado interesante, bueno, que llegue a las personas que lo necesitan, porque mira, ah, hace unos días me llegó la noticia de que, pues en otras culturas, en otros países, está este tema de que las personas pues tienen soledad y tienen vacíos existenciales, ¿no? Me sorprendió que en China hay un servicio que se le brinda, ahorita de lo que yo sé, es a mujeres chinas Sí.
que se sienten solas, que literalmente van y le pagan a un cabrón, Sí, o sea, todo fuerte, sí, sí. para darles un abrazo y para escucharlas. Porque lo Para, que es, imagínate, o sea, qué triste, ¿no? pero qué chido, porque ellos han entendido que lo que les hace falta lo pueden, si quieres pagar, está bien, pero primero tienes que saber qué es lo que tú quieres, o sea, el asunto es ese. Y para saber, o sea, no es lo primero, o sea, el meollo del asunto es saber qué quieres. Para saber qué quieres, tienes que quitar toda esa montaña de no quiero y del debo y del tengo que. Ok, Entonces, yo debo ser recatada para que me quieran. ¿Ah? Y mi energía, yo nací con energía de ser súper, súper abierta. Y entonces, o soy recatada y no me siento feliz siendo recatada, o soy abierta y por eso no merezco, no recibo amor porque soy abierta, pero tiene que ver con tu creencia. ok. Pues mira, Sofi, yo creo que con esto podríamos finalizar. Me gustaría pedirte que te le compartas lo que tú gustes a la audiencia, a las personas que nos están escuchando. Pues me gustaría darles un mensaje que yo entendí, he estado entendiendo en estos últimos años, sobre todo de la partida de mi mamá. ¿Quieres ser feliz? Sé tú mismo. ¿Quieres saber quién eres tú? Quítate todas esas cosas que no eres tú. ¿Qué tan fácil es? Pues lo que te incomode no es tuyo. Lo que te incomode no es tuyo. Y lo que te acomoda, eso es lo tuyo. Que te acomoda como a mí vestirme de brujita y me siento bien a gusto, pues ahí es. Que te trato todo el mundo de loco. Y miren, yo les quiero compartir que desde que yo decidí hacer lo que se me da la gana, que es desde mi ser, no desde lastimar a otros, desde yo ser como yo soy, sin miedo a que los demás me rechacen, o sea, me rechacen, no pasa nada, es cuando más gente he encontrado que me quiere. ¿Por qué? Porque solo los que les gusta como soy se van a acercar a mí, ¿sí? Y ya no necesito yo caerle bien a nadie y cuando me he quitado la necesidad de caerle bien a la gente es cuando mejor les caigo. ¿Por qué? Porque estoy de buenas, porque estoy a gusto conmigo misma, porque estoy tranquila, porque estoy relajada. Y eso llama mucho. Padrísimo mensaje. Sofía Berry, la bruja turquesa, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, pues muchas gracias también a la comunidad por habernos escuchado. Les agradezco y nos vemos hasta la próxima.